Libro de Malaquías. Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él vivió la época posterior a la reedificación del templo y a la restauración de la adoración, pero vio al pueblo volviéndose de nuevo a su vieja vida de pecados. Además de reprenderlos por su condición espiritual, predijo también la venida del Mesías. La fecha exacta de Malaquías no se sabe. Se acepta generalmente que vivió cerca de 100 años después de Ageo y Zacarías, que participó en la reforma de Esdras y Nehemías. Un remanente había regresado del cautiverio en el 536 a.C. Bajo la dirección de Ageo y Zacarías habían reedificado el templo en el 520. Luego, 60 años después, en el 457 a.C., Esdras había venido de Babilonia a Jerusalén para ayudar en reorganizar y reconstruyó el muro. Así, en los días de Malaquías, los judíos habían estado de regreso de Babilonia cerca de 100 años. Curados de su idolatría mediante el cautiverio, pero dados a descuidar la casa de Dios. Los sacerdotes se habían vuelto indiferentes y degenerados. Los sacrificios eran inferiores, se descuidaban los diezmos. El divorcio era común, el pueblo había vuelto a su práctica antigua de matrimonios mixtos con sus vecinos idólatras. Palabras claves en el libro: Jehová de los ejércitos, profanar, sacerdote, sacrificio, maldición. Algunos han sugerido que el libro fue escrito de manera anónima, notando que el nombre que quiere decir mi mensajero o el mensajero de Jehová podría ser un título en lugar de un nombre propio. Se señala que el nombre no ocurre en ningún otro lugar en el Antiguo Testamento, ni se provee material de contexto alguno del autor. No obstante, debido a que todos los demás libros proféticos históricamente han identificado a su autor en el encabezamiento de introducción, esto sugiere que Malaquías fue de hecho el nombre del último profeta del Antiguo Testamento que escribió en Israel. La tradición judía lo identifica como un miembro de la gran sinagoga que colectó y preservó las escrituras. Mirando únicamente la evidencia interna, la fecha de la profecía apunta a la última parte del siglo V a.C., con mucha probabilidad durante el regreso de Nehemías a Persia, Nehemías capítulo 5, versículo 14. Los sacrificios estaban siendo ofrecidos en el segundo templo, el cual fue terminado en el 516 a.C. Muchos años habían pasado desde entonces conforme los sacerdotes se habían vuelto más y más corruptos y estaban satisfechos con su estado espiritual. Malaquías 1, capítulo 6 al capítulo 2, versículo 9. La referencia de Malaquías a príncipe, capítulo 1, versículo 8, habla del tiempo del dominio persa en Judá, cuando Nehemías estaba visitando Persia de nuevo. Nehemías capítulo 13, versículo 6. También compartieron otras preocupaciones tales como los matrimonios con mujeres extranjeras. Nehemías llegó a Jerusalén en el 445 a.C. para reconstruir el muro y regresó a Persia en el 433 a.C. Solo 50.000 exiliados habían regresado a Judá de Babilonia en el 538 a 536 a.C. El templo había sido reconstruido bajo el liderazgo de Zorobabel y el sistema de sacrificios renovado. Esdras había regresado en el 458, seguido por Nehemías. Después de esta
de estar de regreso en la tierra de Palestina por solo un siglo, el ritual de la rutina religiosa de los judíos llevó a dureza de corazón, hacia el gran amor de Dios por ellos y a una separación de su ley por parte tanto del pueblo como de los sacerdotes. Malaquías reprendió y condenó estos abusos, condenando fuertemente al pueblo y llamándolos al arrepentimiento. Conforme más de 2 milenios de historia del Antiguo Testamento desde Abraham concluyeron. Ninguna de las promesas gloriosas de los pactos abrahámico, davídico y del nuevo pacto habían sido cumplidas en su sentido definitivo, aunque habían habido algunos pocos puntos cumbres en la historia de Israel, como por ejemplo Josué, David y Josías. Los judíos al parecer habían perdido toda oportunidad por recibir el favor de Dios desde menos de 100 años de haber regresado de la cautividad. Ya se habían hundido en una profundidad de pecado que excedía las iniquidades anteriores que trajeron las deportaciones de Asiria y Babilonia. Más allá de esto, el Mesías que se había estado esperando por mucho tiempo no había llegado y no parecía estar a la vista. Entonces, Malaquías escribió la profecía de cierre del Antiguo Testamento, en el cual él entregó el mensaje de Dios de juicio sobre Israel por su pecado continuo y la promesa de Dios de que un día en el futuro, cuando los judíos se arrepintieran, el Mesías sería revelado y las promesas de pacto de Dios serían cumplidas. Hubo más de 400 años de silencio divino, con solo las palabras de Malaquías resonando condenación a sus oídos antes que otro profeta llegara con un mensaje de Dios. Este fue Juan el Bautista predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. El Mesías había venido. La fecha exacta de Malaquías no se sabe. Se acepta generalmente que vivió cerca de 100 años después de Ageo y Zacarías y que participó en la reforma de Esdras y Nehemías. Su fecha se estima alrededor de 450 al 200 a.C. Un remanente había regresado del cautiverio en el 536 bajo la dirección de Ageo y Zacarías. Habían reedificado el templo en el 520. Luego, 60 años después, en el 457, Esdras había venido a Babilonia, de Babilonia a Jerusalén, para ayudar en reorganizar y restablecer la nación. 13 años después, en el 444 a.C., vino Nehemías y reconstruyó el muro. Así, en los días de Malaquías, los judíos habían estado de regreso de Babilonia cerca de 100 años, curados mediante el cautiverio de su idolatría, pero dados a descuidar la casa de Dios. En tales condiciones, los judíos, favorecidos de Dios por encima de otra nación, desanimados por su debilidad y entregados a sus pecados, se habían resignado de manera letárgica a esperar la venida del Mesías prometido. Malaquías les aseguró que el Mesías vendría al tiempo determinado, pero que esto traería juicio para tales como ellos. Algunos retos de interpretación. Por ejemplo, el significado de Elías siendo enviado antes que venga el día de Jehová grande y terrible, que se encuentra en Malaquías capítulo 4, versículo 5, ha sido debatido. ¿Fue esto cumplido en Juan el Bautista o es aún un evento futuro? Parece mejor ver la profecía de Malaquías como una referencia a Juan el Bautista y no a un Elías que literalmente regresa. No solo anunció el ángel que Juan el Bautista iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías, conforme a Lucas capítulo 1, versículo 17, sino que Juan el Bautista mismo dijo que él no era Elías. San Juan capítulo 1, versículo 21.
De esta manera, Juan fue como Elías, internamente en espíritu y poder, y externamente en áspera independencia e inconformidad. Si los judíos hubieran recibido el Mesías, entonces él sería el Elías de quien se habló, en Mateo capítulo 11, versículo 4. Si rechazaban al rey, entonces otro profeta, como Elías, sería enviado en el futuro, quizá como uno de los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 19. El amor de Dios por su pueblo inunda el libro. Al parecer, las promesas hechas por los profetas anteriores del Mesías venidero, que traería la liberación final y las bendiciones que durarían toda una época y el aliento de las promesas recientes, solo habían hecho al pueblo y a sus líderes que estuvieran más determinados a su satisfacción espiritual. Malaquías estableció su profecía en forma de una disputa, empleando el método de pregunta y respuesta. Las acusaciones del Señor en contra de su pueblo fueron frecuentemente encontradas por preguntas cínicas por parte del pueblo. Capítulo 1, versículos 2 y 6. En esos momentos el profeta se presentó a sí mismo como el abogado de Dios en una demanda. La verdad y el amor de Dios son cuestionados al ver una vista panorámica de Malaquías. Los líderes espirituales fallan, la sociedad se vuelve secular y el pecado abunda. Estas condiciones caracterizaron los tiempos del profeta Malaquías, quien inmutablemente afrontó tal situación de su día. Malaquías comienza su mensaje con la alarmante declaración del Señor: yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. El verbo hebreo traducido amar significa una relación positiva con todas las decisiones, acciones, actitudes, pensamientos y respuestas. La palabra hebrea aborrecer indica carencia de relación. Cuando Malaquías acusa a los sacerdotes de despreciar al Señor, se refiere a que ellos lo niegan firmemente. Malaquías describe los pecados de Judá: traición contra sus hermanos, disolución de la vida matrimonial y la religión insincera. Después que el profeta declaró juicio sobre el pecado, pasa a hablar del juicio final en el día del Señor. Referencias proféticas: en Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 6, hay una profecía concerniente a Juan el Bautista. Él era el mensajero del Señor, enviado para preparar el camino. Mateo capítulo 11, versículo 10, el camino para el Mesías, Jesucristo. Juan predicó el arrepentimiento y bautizó en el nombre del Señor, preparando así el camino para la primera venida de Jesucristo. La profecía de Malaquías se caracteriza por la manera vívida en que expresa el amor y el poder de Dios. Israel necesitaba que se le recordaran estas verdades en momentos como aquellos en que la duda generalizada había causado desánimo en cuanto a la expectativa de la llegada del Mesías. Muchas gracias por la atención a estos estudios. Terminamos hoy con la serie del Antiguo Testamento, en la que hemos incluido todos los libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Próximamente continuaremos con el Nuevo Testamento, comenzando, claro está, con Mateo. Que Dios los bendiga.